hablando de los trastornos del aprendizaje y concretamente no voy a empezar hablando de los trastornos del aprendizaje, sino de noticias. Los últimos estudios nos revelaban estas cifras. El fracaso escolar en España en el año 1992 era de un 41%. Pasamos en el año 2000 a un 28,9%, estupendo, y vamos fenomenal. Y resulta que las cifras que nos dan del año 2008 ha vuelto a ascender a un 31,2%. En el resto de Europa no llega al 15%. Y el ministro de Educación, el señor Gabilondo, este verano hacía estas declaraciones sobre el fracaso escolar. Es una prioridad para el Gobierno, no es aceptable. En vez de lamentos vamos a abordarlos. Es un grave problema de nuestro sistema educativo. Y a la vez en el Consejo de Ministros parece que se aprueban unas becas que llaman de mantenimiento para que el alumno no abandone. Becas que por supuesto ya han creado mucha controversia porque hay gente que dice que es una vergüenza que se beque a niños con problemas escolares. La polémica está servida. Y nos dan las causas del fracaso escolar. ¿Por qué fracasan nuestros niños? Nos dicen, uno de los motivos, falta de concentración. Fundamental detectar el déficit de atención e hiperactividad. Luego veremos los porcentajes de fracaso escolar que tienen. Niños desmotivados, niños con depresión. También habría que analizar por qué esa depresión y por qué esa desmotivación. Y trastornos específicos del aprendizaje. Esas son las principales causas de nuestro fracaso escolar. Por eso me pareció una buena forma de empezar esta charla. Y ahora me voy a parar un poquito en el TDAH. El TDAH ya tan conocido por todos. En los últimos 10 o 15 años probablemente sea el trastorno sobre el que más se ha estudiado y más se ha debatido. Y yo creo que lo que nos queda todavía por hablar de él. Sabemos del TDAH que es el trastorno del neurodesarrollo más frecuente, que tiene un origen biológico, y eso ya no lo puede discutir nadie. Es una enfermedad que se conoce desde hace más de 100 años y que se sabe que es por un mal funcionamiento del lóbulo prefrontal, y los circuitos relacionados con él, que son los frontostriados. Y estas zonas son las que se encargan de lo que llamamos las funciones ejecutivas, que lo que nos proporcionan es la capacidad del autocontrol, de resolver problemas, de crear estrategias, de marcar objetivos a largo plazo, entre otras muchas cosas. Y sabemos que hay un déficit de dopamina y noradrenalina a nivel de estas zonas. Las manifestaciones, la tríada mágica: hiperactividad, impulsividad y déficit de atención. La hiperactividad pues es más o menos la que le suena a todo el mundo y es la coletilla que se utiliza muchas veces, además inadecuadamente. Hay el hiperactivo, o como me decían el otro día unos padres, ya tenemos otro de estos, cuando llegaron con el diagnóstico al colegio. Pero no vamos a hacer nada, ¿eh? No penséis que vamos a hacer nada en el cole, y se quedaron tan panchos. Bueno, la hiperactividad, niños que se mueven, que no paran. Sabemos que siempre que exceda las situaciones normales, un niño de 3 años puede estar revoloteando por cualquier sitio y entra dentro de lo normal, pero un niño ya con 8 o 9 años entra fuera de lo normal. Recordar que aunque además es el síntoma que le suena a todo el mundo, normalmente es el que primero desaparece y el que a medida que va creciendo el niño se va atenuando con y sin tratamiento. Sin embargo, la impulsividad dicen lo primero que les viene a la cabeza, hacen lo primero que se les pasa por la cabeza, se tiran y además sin bañador, y no piensan, no aprenden de los errores. Y como decía Barclay, no es un problema de desconocimiento de lo que hay que hacer, sino de no ser capaz de hacer lo que sabes, porque ellos sí saben lo que tienen que hacer, pero no son capaces. Te dicen no puedo. Y la impulsividad además es uno de los síntomas que más se mantiene a lo largo de la vida, y en el adulto será también de los que más problemas le dé a todos los niveles, a nivel de relación personal, trabajo, etcétera, etcétera. Y luego tenemos el déficit de atención. El déficit de atención
son niños que tienen problemas para mantener la atención en tareas tediosas, porque claro, efectivamente luego te dicen los padres, pero es que en las maquinitas se tiran 3 horas, que las maquinitas les gustan y además las maquinitas cambian de pantalla constantemente, con lo cual la actividad está cambiando constantemente y el problema es mantener la atención para tareas largas y dificultosas. Se despistan con lo primero que pasa por su cabeza, están en las nubes, luego se les olvida todo. Y también es uno de los síntomas que suele mantenerse en la edad adulta. Prevalencia de un 5 al 10 de la población. Hablamos de 1 o 2 niños por aula. Y yo siempre digo, yo durante muchos años en el colegio de mis hijos debía de tener muy mala suerte, porque si había 3 grupos, el A, el B y el C, pues a mí durante muchos años yo creo que el 1 o 2 por aula me tocaban todos en el mismo aula, porque los van sorteando y los van cambiando. Y yo llegaba a las reuniones y decían, es que hay un grupo de niños que no paran, no hacemos vida de ellos, no paran. No. Digo, pues deben de estar todos aquí. Predominio en el sexo masculino, pero vuelvo a insistir, ojo con el infradiagnóstico en niñas y sobre todo en niñas en las que el predominio es de déficit de atención, porque quedan como olvidadas de la mano de Dios, la niña esta que está un poquito en las nubes, que está en su mundo y que es un poco rarita, y ahí se quedó la cosa. Factor hereditario en un 80% de los casos. ¿Y eso qué quiere decir? Que en el 80% de los casos, uno o los 2 progenitores están también afectados del trastorno. Y esto puede ser una bomba de relojería en algunas casas. Nosotros conocemos una familia y además coincidimos con ellos todos los veranos, son 4 niños, todos en edad pre y adolescente.